Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola, estamos acá de nuevo con el podcast Laboratorio Natural Andes del Sur, este podcast llamado Conocimientos de Montaña, no conversa con los Andes como le dije la última vez, pero todo se mezcla, conversamos sobre los Andes. Este es una instancia en la que nos reunimos con investigadoras, investigadores, conocedores de la montaña y discutimos sobre sus experiencias y también sobre aquellos tópicos que son relevantes en el territorio. Hoy día nos reunimos con Enrique Cruz. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pato? Qué bueno que estés acá con nosotros. Queremos hablar algo así como la custodia del paisaje, la conservación, la restauración de los Andes del Sur. Eso es un poquito de lo que vamos a referirnos el día de hoy. Primero voy a presentar a Enrique. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral. La Universidad Católica. Universidad Católica, perdón. Con magíster en medio ambiente. Ese magíster lo desarrollaste en la Universidad de Melbourne, en Australia. En Australia, perfecto. Ahí tienes una doble lectura, ¿no? Desde la agronomía hacia la gestión de los paisajes, administración, restauración y conservación de paisajes. Así es. ¿Qué año fue eso? Sí, salí de la universidad, alcancé a trabajar unos 3, 4 años, pero siempre relacionado a temas de planificación de la conservación aplicada a predios agrícolas. Y luego ya decidí que necesitaba un poquito más de conocimiento específico en temas de conservación y me fui a especializar en una maestría en medio ambiente en Australia, específicamente, como tú decías, en temas de planificación del paisaje, manejo de cuencas. Era un magíster bastante amplio, bien profesional en ese sentido, que te da conocimientos de temas de cuencas, flora, fauna, manejo integrado de cuencas, como les decía, ese tipo de cosas. Sí. Perfecto. Entonces has trabajado después de esos estudios en distintas experiencias ligadas a la gestión de cuencas, bosques, humedales y áreas protegidas y has liderado, y participado en proyectos de diversa naturaleza, integrando ciencia, planificación territorial y también trabajo comunitario, según leíamos en tu currículum. Desde el 2009 trabajas como coordinador de conservación de la Reserva Nasampuyi y actualmente eres director ejecutivo de la Fundación Forecos. Así es. Uh-huh. Conversemos un poquito de esto, de Reserva Nasampuyi y Forecos. Forecos es una fundación. Es una fundación que nace el año 2005 a partir del Núcleo Milenio Científico Forecos. Cuando el Núcleo Milenio ya estaba en proceso, que partió el año 2002, con una manera de dar una continuidad, los investigadores principales decidieron crear una fundación para poder seguir, de alguna manera, asegurarse que hubiera una continuidad en esta línea de trabajo, que era muy enfocada en ese momento, sobre todo en servicios ecosistémicos, bosque nativo y agua. Crearon esta fundación y de a poco se siguió trabajando en esa línea, pero también se empezó a trabajar en la línea de la conservación. Y desde ese ámbito, Antonio Lara es el presidente de la fundación y uno de los fundadores también, hasta el día de hoy. Y él también es parte de alguna manera de esta historia de Reserva Nasampuyi, junto con otras personas que antes de incluso de que existiera Foreco, el año 2000 más o menos, ellos compraron 165 hectáreas para conservar a través de una sociedad que se llama la Sociedad Trafanpuyi, que son más o menos 20-25 personas, que compraron con el objetivo de conservar este predio de bosques de araucaria. Poquito tiempo después se contacta a partir de otro de los socios, que es Martin Gardner del Jardín Botánico de Edimburgo. Se contacta con ellos para preguntarles si había o conocían otras opciones de conservar desde Rainforest Concern, que es una ONG inglesa que también se dedica a la conservación. Y ellos le dicen, mira, en realidad justo nosotros compramos 165 hectáreas y los predios que están alrededor se están vendiendo. Y a partir de eso los pusieron en contacto con los propietarios y Rainforest Concern compró
el área alrededor de este predio. Y con eso ya se llegó en ese momento a alrededor de 1.250 hectáreas en conservación para el año 2007 más o menos. Sí. Perfecto. Y bueno, es un área de conservación que luego se incorporaron otros predios más y se llegaron a cerca de 1.500 hectáreas, donde el 90% más o menos debe ser bosque nativo. El ¿Araucaria Araucaria lenga, Araucaria siempre verde, Araucaria coihue, mañío, ese es más o menos cómo está constituido las coberturas de las especies presentes de este bosque, las especies dominantes. Y desde ahí, bueno, de alguna manera empezó también a trabajar con estudiantes, dado que había poca mano de obra, se empezaron a generar también instancias de investigación a partir de prácticas, tesis y otras cosas. 2005-2025, o sea, casi 20 años de trayectoria de esa área protegida. ¿Es protegida? ¿Sí? No. Sí, es un área de conservación privada. Ya, claro. O sea, está en algunos de los registros que están en el Ministerio de Medio Ambiente. Somos socios así Conserva Chile también. Esta Red Nacional de Áreas Protegidas Privadas. De Áreas Protegidas Privadas, exacto. Claro, ahora el siguiente paso, bueno, es decidir en su momento, y los propietarios tendrán que decidir si desean inscribir esto también en el registro ahora con el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas. SBAP, claro, las nuevas figuras a las que entraría. 20 años de trayectoria de un área de conservación, de un área de investigación. Así es. Cuando pensamos en los Andes del Sur y pensamos en sus dimensiones biodiversas, ecológicas, en fin, lo que tiene ligazón con bosque, agua, suelo, flora, fauna, nos hacemos la pregunta, una pregunta que es difícil. ¿Cuál es la salud de la montaña? Que es como una pregunta grande a propósito de un indicador que no existe, porque son varias combinaciones posibles para poder pensar esto, ¿no? Niveles de intervención del bosque, qué sé yo, fauna o flora, más bien, sí, flora y fauna introducida en esas áreas. ¿Cuál es el nivel de pristinidad o cuál es el nivel de naturalidad que tiene Nazampuyi en comparación a su entorno? Este es un territorio que está en la Reserva Biosfera Araucaria, ¿cierto? Es parte de Melipeuco, de Villarrica. Está en el límite entre las comunas de Cunco y Melipeuco. Cunco-Melipeuco, a los pies del volcán Soyipulli en el sector de Molulco. Al sur-oeste. Está al norte del lago Caburga, es un portezuelo, claro, en realidad que conectaría a ambos lados de la cordillera. Así es que, claro, bueno, y que sin duda fue un área de paso en algún momento. Perfecto, claro. Sí. Entonces, ¿cómo es la situación de ese lugar a 20 años de trabajo, de investigación, de conservación, de monitoreo? Mira, me voy a ir un poquito más para atrás porque esta zona, de hecho, y particularmente el predio Nazampuyi, fue una zona donde se cosechó araucaria, de hecho. El año más o menos 88-89, justo al final de la dictadura, hubo una apertura a la veda de la araucaria. Y en aquel momento, claro, los propietarios anteriores sabían que esto iba a ocurrir, entonces ya tenían construida toda una red de caminos, los árboles identificados y, claro, y arrasaron todo lo que pudieron estos 2 años, básicamente. Por ahí, bueno, Antonio estaba consiguiendo los planes de manejo, siempre está la idea de un poco de poder determinar cuánto fue lo que se extrajo de eso, todavía no es algo que no lo hemos hecho. Pero de alguna manera, claro, cuando llegamos, a mí me tocó de hecho liderar o ser partícipe de la línea base que hicimos el año 2009 de la reserva. Y cuando llegamos era un área que obviamente, aparte del impacto que había tenido esa cosecha, luego de eso, por los próximos, que eso fue los años 90 o los años 88-89, luego de eso un área que, claro, tenía un uso ganadero extensivo, es un área que, claro, durante parte importante del año está bajo nieve, o sea, ahí caen entre 2 a 4 metros de nieve, más o menos lo que tenemos registrado. Obviamente había un impacto importante también de la ganadería en esta zona. Sin embargo, cuando hicimos la línea de base, igual, por ejemplo, claro, pese a que lo hicimos principalmente en términos pudimos determinar cuáles eran las especies presentes, los bosques se veían en una buena condición, pero había muy poca regeneración o, claro, había mucho ramoneo particularmente. Entonces, hay todo un sector, sobre todo alrededor de los caminos, que en aquella época eran como unos repollos de coihue,
chiquititos, no sé, máximo 40 centímetros, 30 centímetros. Y que luego de los primeros 5 años, que fue como a través de la conversación con los propietarios y también involucrando a los propietarios adyacentes, que eran los vecinos en realidad quienes metían las vacas, y conversando con ellos, incluyéndolos también en el proceso de alguna manera que vieran un beneficio, nos contratábamos, les comprábamos madera para construir la cabaña, etc. Finalmente logramos sacar las vacas de parte importante de la reserva. Y eso, claro, ya en 10 años, esos mismos árboles que tenían de alguna manera una resiliencia, una historia de lucha y mucha energía detrás, lograron rebrotar con mucha potencia y ya estamos en un momento que ahora estamos raleando algunos de los árboles porque, claro, si no, es demasiada la densidad en ciertos sectores. Entonces, hemos tenido que ahí ir abriendo algunas fajas, más que nada porque nos cierran los caminos. Haciendo manejos. Haciendo algunos manejos menores, exactamente. Y, claro, lo interesante, como estaba pensando hace un ratito, claro, que nosotros en ese momento determinamos, por ejemplo, gran parte de las especies de fauna presentes en base a huellas y fecas. ¿Qué hay? Que había, o sea, ahí hay puma, hay huiña, hay pudú, hay zorro culpeo, zorro chilla. Esos son los que identificamos en ese momento y luego, bueno, con los años pudimos partir ya con un monitoreo con cámaras trampas y la gran mayoría de las especies presentes eran exactamente las que estaban en ese momento. Ahora ya desde el año 2021 tenemos un monitoreo más extendido con cámaras trampas y continuo, todos los años tenemos 10 cámaras en distintos... en una cuadrícula en distintos sectores de la reserva y hemos podido determinar, claro, la presencia de aquella especie, incluso que algunas se están reproduciendo, lo cual es una súper buena noticia. Tenemos, no sé, por ejemplo, una pudú que da la casualidad que tiene una oreja cortada, entonces la identifico todos los años, que por 3 años ya veo que tiene cría siempre. Entonces, es bien interesante en ese sentido. Y lo que, claro, también un problema que había en aquel momento eran sectores importantes de erosión alrededor de los caminos. Y eso, bueno, de alguna manera el acceso, bueno, vehicular se nos cerró ya hace harto años. Nosotros llegamos caminando. Entonces, un área que para poder acceder hay que pasar 7 kilómetros por caminos prediales de otros vecinos. Si tenemos buen clima, los pasamos en camioneta 4x4 y luego caminar 45 minutos o 1 hora para poder llegar a la cabaña, donde es nuestro centro de operaciones. Y eso es un poco algunos de los cambios que hemos visto. Yo creo que en realidad los mayores cambios que se observan ahora, en términos de condición, se ve que es un área que está con una muy buena regeneración, pero igual hay algunos cambios que nos preocupan, particularmente los cambios del clima. Yeah. O sea, nuestros mayores desafíos en este momento tienen que ver con cómo logramos seguir accediendo a la reserva y por los caminos actuales, porque cada vez tenemos lluvia más alto, que nos genera, o sea, desde el año 2015 en adelante hemos tenido aluviones varias veces, avalancha, derrumbe, y eso es una de las dificultades, porque, claro, donde está la reserva en sí no tiene tanta pendiente, pero los sectores donde uno pasa el camino son unos cajones con mucha pendiente que ante cualquier, claro, en el acceso. Entonces, ante cualquier lluvia grande, particularmente eventos, claro, con la isoterma, no sé, sobre 4.000 metros, puede quedar la embarrada. Entonces, claro, esos son algunos de los elementos que creo que nos están dificultando más nuestro trabajo de conservación y lo que nos preocupa y de alguna manera también estamos investigando. Perfecto. Y ahí entonces, digamos, a propósito de la pregunta grande esta de la salud, uno podría decir en términos de biodiversidad y de fauna, o sea, biodiversidad, flora, fauna, esto ha ido como en aumento, hay reproducciones, han crecido los árboles, en fin, sí, hay un espacio de conservación. ¿Hay otros monitoreos de otra naturaleza además de las cámaras trampas? Mira, en este momento monitoreo, bueno, tenemos monitoreo de bosque nativo a través de parcelas permanentes. Ahí se ha ido monitoreando distintos elementos. Acá traje algunas notas porque esta es un monitoreo que lleva Marco Cortés, que es el administrador de la reserva y además es doctor en ecología, o sea, doctor en bosque nativo y además es especialista en araucaria. Lleva 40, 30 años estudiando araucaria en la cordillera de la Costa y en la cordillera de los Andes. Y
Y bueno, él está analizando, claro, desde el tema de la riqueza florística, por ejemplo, en sectores intervenidos, con respecto a otros sectores no intervenidos. Ahí estamos esperando algunos resultados, ya los están viendo desde el 2013, estamos ávidos de esperar ahí eso también, pero claro, efectivamente se ve algunos cambios en la regeneración en ambos casos. Otro tema interesante que está viendo tiene que ver con evaluar la productividad de los conos de Araucaria Araucana también, que de alguna manera eso también nos da un proxy a cuánto regeneración podría haber a futuro o cuánto se está siendo afectado. Por otro lado, al mismo tiempo, por ejemplo, también hemos ido evaluando el impacto de los jabalíes, que hay jabalí en la reserva, sobre la regeneración entonces, del bosque. Y particularmente, obviamente, hay un impacto importante en la Araucaria, dado que o sea, es muy común encontrar conos que se los comen los jabalíes. Entonces, jabalí, bueno, los loros son depredadores, se los comen naturalmente, también algunos roedores, las vacas incluso, me contaba el otro día Marco, yo no tenía que las vacas podían comer piñones, entonces obviamente el poder retirar de alguna manera alguna de las amenazas ayuda a la regeneración. También, claro, se está estudiando cómo cambia la estructura y la diversidad del bosque en gradientes de altura a través de las distintas parcelas. O sea, eso nosotros en la reserva tenemos una gradiente que va desde los 750 a los 1250 metros de altura. Perdón, no, 1750, son 1000 metros en realidad, prácticamente, de desnivel. Claro. Entonces eso también lo hace súper interesante en términos de lo que se podría estudiar ahí. Y los otros temas, bueno, en términos de manejo del bosque, también estamos estudiando un poquito la restauración ecológica, específicamente se ha plantado semillas de Araucaria araucana, también se han replicado plantas de otras especies, se compraron en su momento plantas en un vivero y se plantaron allá, y bueno, lo que hemos visto que finalmente en zonas como el repique es lo más efectivo, más que comprar plantas que son de afuera. También hemos estado tratando de reproducir plantas internamente. En ese caso, por ejemplo, lo que hemos encontrado por ahora es que la efectividad es mucho mayor de sembrar directamente semillas de araucaria más que plantarlas en otro lado y luego llevarlas allá, al sitio donde se están plantando. Entonces, eso igual nos está dando algunas señales y algunos aprendizajes de cómo poder restaurar también en el mediano o largo plazo, de alguna manera. Perfecto. Sí. Enrique, sí. Eso por lo menos respecto al bosque, obviamente. Y también hay otra línea de investigación que tiene que ver con una línea de investigación que se está llevando a cabo desde el CR2, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es el monitoreo de la variabilidad climática de los ecosistemas de montaña. ¿Y eso ocurre ahí en Nazampuyi? En Nazampuyi. ¿Qué hacen específicamente? Ahí, bueno, tenemos dos nodos, o sea, hay una estación meteorológica y una estación fluvidométrica, en realidad, donde se miden distintas variables. En la estación meteorológica estamos viendo, bueno, temperatura, humedad relativa, también la precipitación tanto líquida como sólida, y también se mide la altura de la nieve a lo largo del año. Entonces, eso también es un registro bien interesante, porque también al mismo tiempo podemos medir, en otro lado, en el sector de la cuenca, también estamos midiendo los caudales. Entonces también, claro, eso nos va entregando algunos datos de la variabilidad climática. Como les decía, claro, nosotros sabemos que tenemos cerca de 4 metros de altura en ciertos sectores. También se mide, la profundidad de la nieve se mide fuera del dosel y dentro del dosel. Dentro del dosel son 2 metros más o menos los máximos. Obviamente hay una variabilidad. En cambio, el máximo fuera del dosel pueden ser, claro, cerca de los 4. Y lo otro bien interesante, claro, que me estaba acordando ahora que decían que el año pasado particularmente fue un año que nevó mucho, pero se mantuvo poco la nieve. Entonces, eso es claro, tenemos máximos muy altos en términos de nieve acumulada, pero se va rápido de alguna manera. Hay mucha variabilidad porque también tenemos eventos de lluvia entre medio. Y eso también es algo que no hemos dado cuenta. O sea, yo aparte hago montaña por los fines de semana por mi cuenta y me he dado cuenta, no sé, porque tenemos cada vez avalanchas más grandes en algunos sectores, lluvias más altas, y cuando a veces les he pedido los datos a los chicos del CR2 como para poder intrusiar un poco a ver si es que, claro, cierta avalancha que yo vi tuvo alguna relación. Claro, me he dado cuenta que
coincide con eventos de precipitación muy alta, con inundaciones, aguas abajo, no sé, en el río Cautín, de repente uno va hilando ideas. De todas maneras, qué importante es porque, bueno, te iba a preguntar primero, esto es convenios CR2, Sí, Nasampuy y Forecos. sí, Ya. así es. Sí, eso es a través del CR2. Claro, ahí se instaló esta estación fluviométrica y meteorológica ya en el año 2016 más o menos. Perfecto. Entonces ha costado un poco, siempre hay que ir afinándole ahí el tema de los datos, pero bueno, la gracia es que además esta misma investigación no es específicamente igual, pero también se está llevando una investigación similar por parte del CR2 en San Pablo de Tregua. Claro. Sí. Y ahora estábamos conversando, por ejemplo, con la gente de la Fundación Mar Adentro, que ellos también tienen una estación muy parecida a los pies del volcán Quetrupillán. Bosque Pehuen. Bosque Pehuen, exacto. Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad de hacer una sinergia de esos datos que son bien interesantes. Lamentablemente nosotros no tenemos datos en línea, entonces, pero claro, si pudiéramos en algún momento ver cómo esos datos van comportándose a lo largo del año, podríamos, claro, ayudar a predecir, por ejemplo, posibles inundaciones o posibles impactos, no sé. Ya, mira, hemos llegado rápidamente al asunto como este que decíamos de la salud, porque estos territorios cordilleranos, sur austral de Chile, pero particularmente en los Andes del sur, ¿no? Tenemos esta reserva de biosfera araucaria y bosques templados lluviosos de los Andes australes, son reservas de biosfera que tienen declaratorias, 40 años tiene Araucaria y Bosques Templados creo que tiene 20. O sea, son sellos internacionales que ya llevan un tiempo largo de reconocimiento. Básicamente es un reconocimiento en este lugar hay una alta naturalidad, hay una alta, bueno, los hotspots de biodiversidad mundial, 1 millón de hectáreas, 2 millones de hectáreas, es mucho territorio con mucha diversidad de plantas y de especies. Por eso te preguntaba por el estado de esta condición, ¿no? Entonces, cuando uno vive aquí y dice, bueno, esto es casi natural, pero si piensa en el mundo entero, estos son lugares realmente únicos, por su dimensión y por su estado del estado del ecosistema, en cómo están sus condiciones. Entonces, siempre pensamos en esto en el Laboratorio Natural Andes del Sur, como cómo medir efectivamente construir un indicador de salud de la montaña que permita entenderlo en el largo plazo. Y para eso, entiendo, existen los monitoreos de largo plazo. Claro. Entonces mi pregunta es, y lo conversábamos el otro día por audio, digamos, WhatsApp, era como, ¿cómo es que podríamos llegar a construir estos indicadores de largo plazo? Ya mencionas ahora, ustedes tienen un monitoreo que tiene 10, 20 años en algunos casos, en distintos variables. Mar Adentro tiene otros que son no sé qué. Podemos construir una red de territorios, organizaciones, iniciativas, las mismas áreas protegidas privadas de Así Conserva Chile, que son en los Andes del Sur, creo que son 40 por lo menos, y yo no sé cuántas de ellas tienen monitoreo efectivo, si tienen sistematizadas las variables. En el fondo, ¿cómo ves ese tema? ¿Cuáles serían los desafíos de construir un indicador de salud de la montaña que combine, bueno, lo ecológico, lo geológico, a propósito de los análisis que hacías tú de riesgo, precipitaciones, clima, remociones en masa y esos efectos en la población, efectivamente? ¿Cómo ves la posibilidad de cómo articular estas iniciativas, ya que has visto a la red de Así Conserva Chile un largo rato ya, conoces la propia experiencia en Nasampuyi, y cómo ves ese asunto hoy día, el estatus del monitoreo en los Andes del Sur? Sí, o sea, yo creo que tiene un tremendo potencial. Yo creo que todavía, claro, hay casos súper interesantes de monitoreo a largo plazo. No sé, el mismo que lleva Tomás Ibarra con Tomás Altamirano y su equipo en términos de las cavidades que ya llevan, creo que 15 años monitoreando aves en cavidades, y ahí han encontrado además después otras especies de fauna que ocupan las mismas cavidades, etcétera. Entonces hay casos bien alucinantes de monitoreo, o sea... y ese es solo un ejemplo. Pero obviamente yo creo que, claro, hay un espacio tremendo para seguir investigando también. No sé, hay otras investigaciones del mismo tema de la dendrocronología. Yo creo que ahí, claro, hay 40 o 50 años tal vez ya de investigación, 40 años por lo menos de investigación en esos temas. Desde lo que, no sé, empezó Tom Veblen y luego continuaron acá desde la Universidad Austral y se empezó a agregar a otras universidades.
Entonces yo creo que hay investigación, hay mucha. Yo creo que lo que está usted haciendo de empezar a integrarla, a juntarla toda es súper interesante, porque eso es lo que nos permite finalmente llegar a esos indicadores. O sea, claro, respecto a cómo construir un indicador de salud de la montaña, claro, yo tal vez de alguna manera lo veo desde el tema, desde el área de la conservación, de la planificación de la conservación, y ahí, claro, lo veo más bien desde la identificación de las amenazas a través de, o podría ser, por ejemplo, a través de crear un índice de hábitat, en el caso por lo menos de los hábitats o de los ecosistemas. Es un método súper interesante que yo lo vi en Australia y acá no existe. Mira. De hecho, es un índice de hábitat donde, por ejemplo, tú en cierto tipo de ecosistema, ya por ejemplo bosque, claro, ¿qué esperarías de un bosque en una buena condición? Que tenga sano, ciertas densidades, obviamente, árboles antiguos, árboles muertos en pie, árboles caídos. Y ahí, claro, por ejemplo, pasa que entramos a otra discusión que muchas veces tenemos con las comunidades locales, que, claro, ellos van y recogen esos árboles caídos, los cortan porque los necesitan para leña. Entonces, claro, pero tampoco podemos cortarlos todos. Entonces, son elementos que igual podríamos considerar y claro, eso sí nos ayudaría a poder tener de alguna manera un buen índice. Y por otro lado, tenemos que tener claro y tener un conocimiento profundo de cuáles son los ecosistemas que tenemos. Yo creo que muchas veces, no sé, pensamos que todos los bosques de Araucaria son iguales. Obviamente un bosque de Araucaria de Lonquimay es muy distinto que un bosque de Araucaria de Nazampuyi, porque la precipitación, no sé, si en Nazampuyi llueven 5.000 milímetros, en Lonquimay puede que lluevan 2.000. Claro. Sí, pues ya tiene la transición. Mucho más seco, entonces la transición es, claro, y con un uso antrópico mucho más intensivo, obviamente, entonces no le podemos pedir lo mismo, pero sí podemos ver, claro, qué acciones tal vez podemos hacer para poder manejar esos territorios de manera de recuperar esos suelos que muchas veces están súper degradados, también son suelos con otras condiciones, menos materia orgánica, más antiguo, etcétera. Ya, no es un índice homogéneo. Yo creo que no es homogéneo. Obviamente nosotros, claro, tenemos que pensar que las montañas son todas iguales. O sea, obviamente ya la montaña de la zona central es muy distinta de la montaña que tenemos acá en la región de los ríos, los lagos de la Araucanía. Pero también, así como diferenciamos, claro, los bosques de Alerce de los bosques de Araucaria, dentro de los bosques de Araucaria, para remitirnos al caso nuestro, como les digo, también hay una gran gradiente. Ahí está el desafío, en realidad. ¿Cómo? Claro, porque podríamos seguir definiendo subtipo y no terminar nunca, pero hay una hora que hay un momento que uno tiene que tomar una decisión y decir, ok, estos son los bosques, o estas son las características, y podemos determinar su salud de esta manera. En base a las amenazas es un buen elemento, porque podríamos ver, claro, cuáles son las amenazas, cuál es la intensidad y finalmente cómo tomamos acciones con esas amenazas. Exacto. ¿Qué otra, siguiendo la línea de los monitoreos, qué otros territorios conoces tú en esta zona que tienen buenas experiencias de monitoreo? Por ejemplo, Huinay en los lagos u otras zonas, no sé, estoy pensando, o las mismas áreas protegidas del Estado, o el SVAP, ¿tiene pensado en su aplicación? Porque la pregunta siempre es, en Chile las cosas son muy aisladas y discontinuas, entonces puede que Puyehue haga un muy buen trabajo el Parque Nacional en gestión de algunos datos, pero eso no lo tiene, qué sé yo, Villarrica, o al revés. Entonces, desniveles en el tipo de instrumentos de gestión de datos. A mí un caso que me encanta, la verdad, aunque no es de montaña andina, pero sí es de montaña costera, es la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Alerce Costero. Ahí, en términos de fauna, por lo menos, el monitoreo de cámaras trampa que llega Eduardo Silva con los guardaparques hace ya un buen rato, por lo menos unos 10 años, si no más. Es súper interesante porque además han ido desarrollando metodologías que luego van traspasando a los otros parques nacionales. Y de alguna manera, en términos de cámaras trampa, la metodología que se está utilizando en todo el país es esa. A través de la grilla, donde se optimiza el uso de las cámaras trampas, porque claro, uno las podría tener todo el año, pero ellos las dejan un mínimo de 40 días y luego las van llevando a través de conservación en el caso de CONAF. Entonces ese es un muy buen ejemplo. Ahí también tenemos otro buen ejemplo, que es otro caso que también Foreco ha estado involucrado, que es el monitoreo a largo plazo de los caudales y climático, que también se está haciendo
en la Reserva Costera desde la Universidad Austral y el CR2, donde desde el año 2005 se están midiendo caudales en microcuencas pareadas que estaban cubiertas de eucaliptus y otras de bosque nativo, y luego algunas de las de eucaliptus se restauraron el año 2013. Y también ahí hemos podido ver, por ejemplo, cómo los caudales se recuperan, han cambiado, pero también, sobre todo, cómo se recuperan los caudales de verano luego de la restauración. Entonces, ese es un ejemplo que también me gusta. Bueno. Y otro ejemplo que justo conocí este fin de semana cuando estábamos en la reunión de Así Conserva Chile, que también me tocó conocer hace muchos años cuando estaba saliendo de la universidad, es el monitoreo, por ejemplo, de huemules que hacen desde la Universidad de Concepción y otras organizaciones en la cordillera del Biobío. Donde... en esa reserva Laja... que también es reserva de la biosfera, sí, que de hecho tiene la intención de transformarlo en un parque nacional. Claro. Y claro, ellos Entre llevan Nevado también Nevado Chillán, la Reserva Nacional Ñuble, la Reserva Nacional Ñiblinto, claro, y incluso hasta Zafayán de Alico. O sea, claro, hasta ahí ahora en ese sector han encontrado y reportado huemule. Y claro, como desde yo cuando fui la primera vez el año 2005, fui a aprender a monitorear huemules, y ahí los monitoreábamos en base a feca y huella, y luego, bueno, con las cámaras trampa esto fue cambiando obviamente, y ya hemos ido descubriendo que esa población, de hecho, se ha ido estabilizando y se ha ido creciendo incluso. O sea, eso me contaban el otro día. Entonces, eso es súper interesante, y lo otro que, tanto en ese caso como, por ejemplo, en otros casos, como ocurre aquí mismo en Valdivia, por ejemplo, en el humedal Angachilla, el hecho de tener información previa te ayuda luego a poder tomar decisiones de conservación o de gestión del territorio. Entonces, por ejemplo, el humedal, ¿por qué menciono el Angachilla? Porque el humedal Angachilla es un área bien emblemática acá, donde también participo en temas de la conservación de ese sector. Y hay un montón de información científica levantada acá en la universidad, o sea, desde temas de antropología, claro, hasta temas de ecología. Y cuando tuvimos que hacer un informe técnico justificatorio para poder justificar un santuario, bueno, agarramos toda esa información, porque en realidad no teníamos las lucas para poder hacer algo, ni el tiempo para poder hacer un barrido tan importante en términos de levantar la información, y la colaboración de la comunidad científica de la universidad particularmente súper importante. Y con eso justificamos la creación de un área de conservación de 2.000 hectáreas. Claro, el informe del expediente línea base. Expediente técnico justificatorio que se llama. Claro. Entonces, eso también es súper importante, yo creo, a la hora de poder tomar decisiones. Yo escuchaba, claro, ¿por qué no protegemos la montaña? ¿Por qué estamos, claro, o muchas veces no tenemos áreas de conservación, por ejemplo, en la zona central, donde recién logramos crear el Parque Nacional Glaciares de Santiago, creo que se llama, hace poquito? Claro, si tenemos esa información, podemos justificar eso también. Ya, mira, de nuevo caemos a la pregunta sobre la ciencia, que es la pregunta grande que tiene este proyecto y que tiene, bueno, esta conversación sobre la montaña, ¿no? Como lo que nos mandata NIDE es pensar cómo la ciencia demuestra que efectivamente aporta al bienestar de los territorios, al bienestar de la montaña en este caso, y de sus comunidades que la habitan. Entonces, esa pregunta está presente en todas las instancias. Uno puede pensar en los estamentos públicos, puede pensar en el sector sociedad civil organizada, fundaciones, ONG, y también en los territorios, comunidades locales, digamos, indígenas, campesinas, en fin, rurales en general. Y efectivamente hay distinciones en sus intereses, en sus demandas de conocimiento. Está ocurriendo con más frecuencia, yo creo que en Angachilla es un ejemplo también, este asunto de los monitoreos comunitarios, ¿no? Como estar... Esa es una perspectiva científica, pero con un arraigo local bien potente. Después, si uno piensa en el Estado, bueno, te nombraba las gestiones de 20 y 40 años de reserva de biosfera, que han sido bien inexistentes. O sea, son unas declaratorias que... De papel. De papel, y en los territorios la gente no conoce estas declaratorias, pero son sellos UNESCO mundiales que reconocen este territorio. Entonces, bueno... Llegó el momento, ojalá, de que esto no siga siendo de papel y que el trabajo que hacen desde los gobiernos regionales, desde CONAF y también desde la comunidad científica y también desde los territorios sea un trabajo coordinado que permita gestionar, ¿no? Gestionar efectivamente esos asuntos. Entonces, ¿cómo aportar desde la ciencia, tú decías, ¿no? Generar más antecedentes, generar más información, generar más investigación. Y en Nazampuyi, ¿cuál es la traza de eso? ¿Cuál es la traza de la investigación?
tienen tesistas permanentemente, tienen investigadores. Nombraste a Marco, ¿se llama? Sí, Marco Cortés, que ya tiene un montón de tiempo trabajando en la Araucaria, pero hay investigadores permanentes haciendo trabajo ahí. ¿Cómo es el modelo en el fondo? Porque tenemos que pensar en esos modelos para decir, bueno, Reserva de Biosfera tiene estas posibilidades de gestión y de monitoreo de datos. Sí, por ahora, mira, principalmente hemos trabajado harto con tesistas, diría yo, de pregrado, tanto de ingeniería forestal como de ingeniería en conservación de recursos naturales. También algunos de veterinaria estuvieron en su momento. Y ahí la verdad es que, claro, como equipo nos hemos ido dividiendo o buscando los tesistas de acuerdo a los temas que nos han ido interesando, o Claro. ellos llegan preguntando, no sé. A mí me tocó liderar, por ejemplo, claro, el tema de la tesis del impacto del jabalí en la regeneración, con el apoyo obviamente del resto del equipo. Antonio también ha liderado más los temas, a lo mejor más de hidrología y cuencas. Y Marco los temas más de bosque. O sea, eso es un poco cómo funcionaba hasta ahora. En su momento también tuvimos una colaboración con el profesor Esquius de la Universidad de Concepción en la sede de Chillán, de la Facultad de Veterinaria, que es el especialista en... No Juan Carlos, Juan No. Carlos es que es otro. No sé si son parientes, Ya. de hecho. No, él es especialista en jabalíes y en especies como especie invasora. Ujú. Y también él obtuvo resultados súper interesantes que de hecho ahora hasta hace poco lo está publicando todavía. Y que estamos intentando retomar ojalá esa colaboración. Y ahí yo creo que, bueno, la idea nuestra es poder, ojalá que se utilice más la reserva también como un área de investigación. Nosotros, claro, trabajamos con voluntarios, tenemos los tesistas, practicantes, muchos practicantes, sobre todo... Claro, porque no tienen un de financiamiento carrera. estable. O sea, tenemos el financiamiento que nos da Rainforest Concern, que eso nos permite funcionar, claro, a ras de alguna manera. Tenemos un guardaparque entre diciembre y abril y claro, el tema de las investigaciones se consigue el financiamiento por otros lados en realidad. O sea, el CR2, por ejemplo, hace un aporte súper importante. Ellos tienen 2 personas viendo distintas investigaciones en el área de hidrología y clima, que uno de los trabajos que hacen es este. Aparte de eso, ven San Pablo Tregua, ven Reserva Costera Valdiviana, van Nazampuy, me imagino que otros que tal vez yo no tengo tanto en el radar. Claro. Entonces, pero a la vez, claro, tiene la gracia de poder ir integrando esos datos también. Ujú. ¿Y cómo lo hacen? Hablamos de la dimensión comunitaria, la ciencia comunitaria, en la zona cordillerana de acá de Los Ríos. A través de una reunión me decían, bueno, ¿qué piensa usted de la ciencia indígena? ¿No? Como una nueva figura o un nuevo concepto, quizás no tan nuevo, que empieza como a transitar ya hacia una mirada más cosmovisional, más ligada con la integralidad de la Tierra, con mayúscula, ¿no? Con la Tierra como ese gran planeta. Entonces la lectura es como, ¿cómo lo hacen comunidades que no tienen estos territorios y estos recursos financieros internacionales o no tienen no son parte de un parque nacional? Estoy pensando en el Maihue, particularmente, que estamos trabajando ahí con la naciente de la cuenca del lago Ranco. Me tocó ir a caminar ahí a Huaynahue, unas termas bien bonitas que hay, y esas cordilleras son prístinas, como de hace muchos años fueron intervenidas probablemente o quemadas, pero tienen algún nivel de bosque antiguo, no sé. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo, un desafío como no solo científico, sino que es comunitario y transversal para tener datos y aportar desde la ciencia a esos territorios? Mira, ahí yo tengo 2 ejemplos súper interesantes que están ocurriendo, de hecho, en la región. Uno es el caso de algunos de los comités de agua potable rural, particularmente el caso de Mashue y Liquiñe, por ejemplo. Son los 2 exitosos Champel de esta región. También. Sí. Y estos tienen la gracia que se han empoderado de sus territorios y han dicho, ok, nosotros necesitamos datos para tomar decisiones. Entonces, claro, y si no tenemos los datos vamos a tomar decisiones iguales, en el caso de particular de Mashue. O sea, ellos dijeron, claro, nosotros sabemos que se nos está acabando el agua y vamos a restaurar. Entonces se organizaron y dijeron, ok, nosotros, claro, tenemos nuestra fuente de agua, pero no nos alcanza. Entonces tenemos que restaurar. En el verano Exacto, es que no les alcanza porque, claro, les alcanza para tomar agua, pero no les alcanza, por ejemplo, para las huertas. a riego. ¿Cachai? Entonces, claro, dijeron, ok, nosotros tenemos que restaurar las cabeceras de cuenca que están en nuestros predios y que antiguamente nos daban agua. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de viveros, a través de restauración, y empezaron a hacer convenios entre ellos mismos,
crearon un vivero. Retomaron también, por ejemplo, el monitoreo hídrico que se había hecho desde la Universidad Austral con Foreco hace el año 2013 a través de un proyecto Corfo donde se habían construido los vertederos, se habían instalado los instrumentos, pero luego se acabó el financiamiento y nosotros no fuimos capaces de seguir con eso. Y ellos se consiguieron de alguna manera el financiamiento, lo financiaron ellos mismos con el apoyo también de otros científicos locales también, y bueno, pensaron a retomar eso. Entonces, ese es un ejemplo bien interesante. Lo mismo ocurre en Liquiña también. O sea, ellos se han ido empoderando, se dieron cuenta que para poder tener agua en cantidad y calidad necesaria necesitan restaurar sus cuencas. Y otro ejemplo interesante nuevamente es el caso de Angachilla. O sea, en el caso de Angachilla, claro, las comunidades locales de los distintos sectores exigieron la conservación de los humedales. Y eso fue en Valdivia en general, diría yo. Sí. Claro, como resultante tuvimos la ley de humedales urbanos y el santuario de la humedal de Angachilla, entre otros santuarios que surgieron a partir de esa estrategia. Pero eso fue a través de, claro, de un movimiento social donde se metió ruido, donde se cortaron calles en su momento, pero también donde las mismas comunidades se vincularon con las universidades. Uh-huh. O sea, en el caso de Angachilla, distintos sectores, particularmente el sector de ahí de los ediles, por ejemplo, ellos tienen su parque comunitario, reciben practicantes, yo mismo me ha tocado mandarles practicantes para allá alguna vez, reciben tesistas, de hecho al final muchas veces estamos aquí vueltos locos con los tesistas porque no se preguntan todo el tiempo, en fin. Pero claro, a la vez eso permite tomar decisiones. Entonces, tener datos permanentemente. Y por ejemplo ahora lo que estamos haciendo a partir de la Corporación Humedales de Angachilla, postulamos un fondo del GORE y estamos implementando hace 6 meses un monitoreo de agua comunitario que es con una metodología que se llama Global Water Watch, que es una metodología validada por la EPA, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y que se utiliza en Estados Unidos ya hace muchos años y que nace desde una necesidad comunitaria también. Entonces, allá nació por un evento de contaminación en que a la universidad le dijeron, no, ustedes contaminaron, ¿no? Nosotros no sabemos si contaminamos, pero podemos crear una metodología para determinar si la contaminación viene de acá o viene de otro lado. Uh-huh. Y crearon una metodología que mide por colorimetría, básicamente hace unas mediciones físico-químicas de la calidad del agua, otro bacteriológico, con unas tarjetas que se cultivan en casa. Y tú con eso ves la cantidad de Escherichia coli y por otro lado mide la cantidad de macroinvertebrados que te da un indicador de la salud del ecosistema en el largo plazo. Uh-huh. Y eso lo estamos monitoreando acá, por ejemplo. Entonces, ese tipo de decisiones se pueden tomar, claro, pero implica harto tiempo voluntario. O sea, tenemos 15 voluntarios que son quienes llevamos este monitoreo y... Claro, la dificultad es que claro, nosotros sabemos que necesitamos esos datos para poder presionar a la autoridad, pero por otro lado, sin el fondo del GORE no habríamos podido comprar los equipos. Entonces siempre está esa dificultad. Sí. Entonces ya, soluciones respecto a eso, yo creo que claro, una solución, por ejemplo, en el caso de los APR podría ser el pago por servicios ambientales o el pago, la retribución ambiental también le están llamando ahora. Uh-huh. Entonces, de alguna manera que los mismos socios de la APR están pagando una cuota. Claro, en el caso de Masway ellos lo hacen, de hecho. Ellos dijeron, ok, nosotros vamos a imponer una tarifa de retribución ambiental, con lo cual le retribuimos al ecosistema. Muy innovador, muy de estos tiempos. Claro. Al ecosistema, claro. Dijeron, no le vamos a poner pago por servicios ambientales porque en realidad se ve no es lo que queremos. Claro. Le queremos retribuir, pero queremos invertir en nuestro ecosistema de alguna manera. Qué buena. Y es súper interesante ese caso. Qué buena, sí. Pero es el empoderamiento finalmente, o sea, y también asociarse, yo creo. Nosotros, claro, como fundación hemos trabajado en capacitaciones con los APR, nos reunimos, tiramos ideas, después ellos mismos tiran los proyectos por su cuenta. Claro. Entonces nos hicieron ir a Costa Rica a conocer experiencias, nos dijeron, oye, les tenemos un proyecto, postúlenlo usted. Así. Ya vamos, sí, lo postulamos nosotros, fuimos a Costa Rica a conocer experiencias de pago por servicios ecosistémicos, de restauración ecológica y aprendimos un montón y lo llevamos, invitamos a gente del GORE, invitamos a 2 representantes del GORE que fueron, obviamente llegan con sus recursos, pero fueron con nosotros a toda la gira y representamos luego al gobierno regional, comunidad, sociedad civil organizada, Estado en todas sus dimensiones. Justo ahora que
en estos días está ahí el Mercurio haciéndole una campaña, no sé si la has visto, la permisología. La permisología, pero la campaña brutal, feroz, Brutal. a las ONG, a las fundaciones, como quitándole valor, quitándole como que casi que fuera una voluntad y un interés cualquiera de cómo toman decisión y cómo retroceden, no sé, impiden el desarrollo. Bueno, es un discurso antiguo no tiene nada de nuevo. Pero qué bueno que este sea el asunto, ¿no? Como el asunto de la sociedad civil organizada y el vínculo entre el Estado, las comunidades y estas organizaciones, fundaciones, ONG que también permiten que la ciencia y la universidad, que la ciencia no sea como ese actor frío que está como lejos, lejano. Bueno, Valdivia tiene la suerte de que tiene la universidad aquí al lado y me imagino que eso también permite ciertos beneficios de interacciones más rápidas. Pienso que la cordillera tiene esa dificultad, a pesar de que no es tan lejos, tiene esa dificultad de que muchas veces las universidades van y se van. Exacto. Y no vuelven, o vuelven al otro año. Bueno, me toca también ir mucho a los territorios a hacer esto mismo. Entonces, qué bueno saber que estos son los casos y las experiencias exitosas. Maxwell y Quiñe, como mencionaba, bueno, Angachilla, más que exitosas, como casos que van poniendo en el centro un trabajo desde lo local, ¿no? Desde lo local, sí. Súper interesante. Ahora, bueno, yo creo que ya con esto podemos ir terminando. ¿Cómo es que Forecos, Nazampuyi, tú en particular, imaginan el futuro de la gestión de estas áreas protegidas? De la gestión de la naturaleza. En la última constitución habían cosas que los derechos de la naturaleza, que para gente que trabajamos en estas materias nos parecían cuestiones súper lógicas, criterios lógicos a integrar. Todo eso como que se derrumbó, se diluyó, pero existen estos casos que acabamos de mencionar. ¿Cómo imaginas tú, en el fondo, el aporte que pueden seguir contribuye, o sea, el aporte que pueden seguir entregando estas áreas protegidas a estos territorios mayores que mencionábamos, parques, reservas nacionales, leyes BAP? ¿Cómo te imaginas integrando? Me imagino que tienen una hoja de ruta, que seguirán pensando nuevas colaboraciones. Mencionabas lo de Fundación Mar Adentro, una naciente vinculación con Andes del Sur, ojalá. ¿Cómo imaginan ahí el futuro de Nazampuyi y Forecos? Y bueno, el trabajo que es tu título, digamos, del magíster de la planificación del paisaje, ¿no? Sí. A escala montaña, diríamos. Sí, yo creo que, bueno, hay varias aristas, pero hay un tema que como cuál es el rol de las áreas de conservación privada. Yo creo que, bueno, de alguna manera nuestro rol es poder ser esas áreas donde se mantiene y se conserva esta diversidad de especies, para que luego también puedan ir recuperándose o distribuyéndose hacia los sectores que no tienen aledaños, que tal vez no tienen esa posibilidad. Entonces, ese es uno de los temas. O sea, obviamente no podemos pretender que todo se conserve a nivel estricto, no sé. Hay comunidades locales, hay vecinos y vecinas alrededor de los predios de la reserva que obviamente ellos hacen actividad ganadera, hacen actividad forestal. Lo mismo pasa en los parques nacionales. Y pasa en todos lados. O sea, eso es una realidad, y esa realidad, claro, tenemos que en realidad ver cómo los apoyamos a ellos a que gestionen de la manera adecuada o de la mejor manera sus predios. ¿Cómo, no sé, pues gestionamos el tema del envejecimiento de la población? O sea, ese es un tema crítico. Nosotros lo vemos, claro, nuestros vecinos en general son todos mayores. En otros lados, por suerte, en otras comunidades yo veo que ya están regresando, pero tal vez va a pasar un proceso. Cierto. Entonces, esos son algunos de los temas, claro, y particularmente en el caso de las áreas de conservación o de las ONG, como nosotros, las fundaciones, relacionada a ciencia. Yo creo que nuestro rol, bueno, es poder facilitar que continúen estos monitoreos. El otro día lo conversábamos, claro, nuestro rol tal vez no es liderar la investigación, pero sí nos interesa que esta investigación que partimos hace varios años atrás se mantenga, no la perdamos. Y si para eso tenemos que crear una línea de financiamiento especial que pueda permitir hacer eso, a través de donaciones, etcétera, vinculándonos con investigadores a futuros que sigan haciéndolo, genial.
Claro, también, no sé, está abierta la reserva para recibir a investigadores e investigadoras que quieran participar en los distintos temas. También tenemos muchas preguntas que resolver. El otro día le preguntaba, por ejemplo, a Tomás Altamirano de Mar Adentro y de Reserva Pollén. Pero bueno, oye, ¿tú has visto muchas lengas muertas? Porque yo veo que estamos teniendo como unos deadback así de sectores de lengas antiguas que están ocurriendo. Entonces, tenemos que resolver también esas preguntas. Está pasando en todos lados, somos nosotros, es algo simplemente cíclico. Claro, a la vez hay un montón de regeneración abajo, etcétera. Entonces, yo creo como apoyándonos en esas preguntas ir viendo cómo las respondemos también. Y también cómo, claro, desde Forecos, por ejemplo, cómo difundimos la ciencia, particularmente la ciencia de la conservación de los servicios ecosistémicos, hacia las comunidades locales, porque nosotros sabemos que si es que hay bosque nativo, hay más agua. O sea, tenemos datos al respecto. Sí, o sea, y las comunidades locales lo saben, ¿sí? Ellos también lo tienen clarísimo. Pero, lamentablemente, y nos ha pasado muchas veces a mí y a otros colegas, es que necesitamos un informe que diga esto. Sí, sí, exactamente eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen título, tienen sido científicos, tienen título, saben cómo hacer un informe. Y claro, ya, ok, sí, yo les hago un informe. Y con eso, pum, se abren las puertas para ellos. Entonces, eso ha pasado muchas veces. O sea, y yo creo que ese es nuestro rol desde, por lo menos, fundaciones como Forecos, que mezclan ciencia con conservación y sociedad, y las universidades, no sé, en el mismo caso la Universidad Austral, yo creo que es una de sus áreas o de sus distinciones, de ese mismo tema, cómo se vincula la ciencia con la sociedad. Y cómo finalmente logramos que esta ciencia sirva para tomar decisiones. Yo creo eso es, o sea, o para evaluar riesgos futuros, o para tomar decisiones de conservación, de planificación, productivas también. De alguna manera nuestro rol es decir, ok, si es que necesitamos datos es para tomar decisiones, no porque queramos poner trabas al desarrollo, volviendo al tema de la tecnología. Sí. Y claro, sí, podemos hacer eso más eficiente, se puede hacer más eficiente, pero también eso requiere inversión del Estado. Exacto. Y eso es un tema importante. O sea, Chile invierte muy poco en medio ambiente y en conservación, y en ciencia. O sea, si miramos probablemente el presupuesto de los ministerios, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente, el de Bienes Nacionales, que son todo lo que implican todo lo que estamos hablando de montaña, ni el 5%. No exactamente. Entonces hay que meterse, obviamente hay que invertir y hay que verlo también como una oportunidad de trabajo. Así como dicen, ok, se construyamos para tener trabajo, la ciencia, la conservación. Es un espacio de trabajo. Nuestro país, tenemos que asumir que nosotros cuando hablamos, no sé, vamos a ir a otro tema, pero cuando hablamos de Chile, potencia agroalimentaria, o sea, Chile tiene un porcentaje de tierras agrícolas mínimo. Nosotros somos montaña principalmente. Sí. O sea, tenemos que vivir esa montaña y claro, hay algunos que decidimos vivirla un poco más que otros, pero sí. De alguna manera, claro, abrir esos espacios de montaña a vivir todo el año, sabiendo que son espacios frágiles también al mismo tiempo. O sea, también por lo mismo requeremos conocimiento. Buenísimo, Enrique. Muy buena la conversación. Dejáis varios temas abiertos. Ahora mencionaste el de bienes nacionales, que es un tema como en sí mismo para poder abordar. Bienes nacionales, bueno, dueño de buena parte de la montaña, junto con los privados, que también lo mencionaste, es como se está muriendo, se ha envejecido la población, hay mucha migración, mucha venta, transformación del paisaje en ese sentido. Exacto. Tema crítico. Esto que menciona de los presupuestos del presupuesto público, digamos, el gasto público en ciencia, en medio ambiente, en bienes nacionales, en predios fiscales, en gestión de predios fiscales. Por allá por Palena se están administrando unos casos de ACMU, se llaman, de múltiples usos, área de múltiples usos. Está tu beta ahí de montañista, que también es una dimensión interesante, que bueno, yo creo que es otro temazo como abordar en términos de cómo se enfrenta la relación de no solo del turista, ¿no? Sino como de la seguridad, de las rutas de montaña, que bueno, la montaña
está lleno de rutas para caminar, entonces... Bien, sí. Pero hay que hacerlo de manera segura. Pero hay que hacerlo de manera segura, cada vez más se pierde gente, no tiene... Bueno, en fin, todo es una conversación, así que yo creo que te vamos a invitar de nuevo para seguir conversando. Da para otro conversatorio, Sí. eso sí. Bueno, muchas gracias. Seguimos hablando en otras sesiones de, los temas que vienen. Va a estar el Tomás Altamirano hablando de aves en unas Buenísimo. semanas más, va a venir. En fin, vamos a estar hablando con investigadoras antropólogas, con otras disciplinas que nos permiten entender mejor los conocimientos de montaña de los Andes del Sur. Así que nos vemos en la próxima.